Hola chicos, bueno, espero que anden bien, feliz día atrasado para todos, me olvidé de saludarlos bueno, en realidad no tenía otra forma de saludarlos, pero creo que es importante hacerlo, sobre todo en este año tan especial donde la palabra estudiante, bueno, se pone con mayúsculas, ¿no? Porque ha sido todo un reto ser estudiante, ser docente, la educación en general ha sido muy distinta y está siendo muy distinta en este año. Así que, bueno, merecidamente, feliz día para todos. Semana pasada comenzamos con función cuadrática, en la continuación de este bloque funcional que es bastante extenso. Hoy vamos a ver los contenidos restantes para poder ya terminar la unidad. Hoy nos enfocamos en la segunda parte de función cuadrática y el concepto de sistemas mixtos. Bueno, hay que empezar hablando de lo que se conocen como las formas cuadráticas. Existen tres formas distintas de expresar la ecuación de una función cuadrática. La que nosotros ya vimos lleva el nombre de forma polinómica, donde, bueno, se expresa la función con esa ecuación que se muestra en pantalla, que es la que yo ya les mostré, y desde ahí sabemos, por ejemplo, cómo graficar, encontrando el vértice, las raíces, etc. Tenemos otra forma de expresar la ecuación de una función cuadrática que se conoce como la forma canónica, donde aparece al frente el mismo coeficiente principal, pero aparecen luego, en esta estructura que se muestra en la pantalla, las coordenadas del vértice a la vista, la x del vértice y la y del vértice. O sea que en esta ecuación aparecen las coordenadas del vértice en forma visible. Y en una tercera forma tenemos la forma factorizada, donde se muestra también el coeficiente principal adelante, pero aquí en esta estructura, que se llama factorizada porque es toda una multiplicación de factores, aparecen las raíces, x1 y x2, que es lo que conocemos como las raíces de la función cuadrática. Por lo menos, por supuesto, digo, esta forma será viable siempre que la función cuadrática tenga raíces, ¿no? Ya vieron que hay funciones cuadráticas que no tienen raíces, porque no cortan al eje x, y entonces en ese caso no podremos escribir la forma factorizada. Pero bueno, si hay raíces, sí. La canónica siempre es posible porque todas las parábolas tienen el vértice en algún lugar, así que siempre es viable expresarla en forma canónica o polinómica. Bueno, vamos a un ejemplito de cómo convertir una ecuación dada en una de estas tres formas hacia las otras. A ver, antes de pasar al ejemplo, voy a comentar algunas generalidades. Si tenemos que ir de la forma factorizada, por ejemplo, a la forma polinómica, lo que hay que hacer es distributiva. Hay que eliminar los paréntesis. Rompemos todo distribuyendo bien, todos contra todos, y lo que nos va a terminar quedando es la forma polinómica. Si tenemos que pasar de la canónica a la polinómica, o sea, esta conversión, bueno, también hay que eliminar paréntesis. Habrá que hacer en este caso cuadrado de binomio, porque tenemos un binomio al cuadrado, y después distribuir el A. Y una vez que se junte todo lo que se pueda juntar, vamos a estar en la forma polinómica, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo convertir de la polinómica hacia alguna de estas dos, canónica o factorizada. Ejemplo, vamos a expresar esta función f de x igual menos x al cuadrado más 4x menos 3 en su forma canónica y factorizada. Bueno, empecemos con la canónica, para lo cual necesitamos conocer la x del vértice y la y del vértice. Las fórmulas que nos permiten calcular estas cosas ya las sabemos. Bueno, la x del vértice menos b sobre 2 por a, lo cual va a dar 2 positivo, y la y del vértice es la función en 2, lo cual da 1. Con lo cual lo que queda ahora sencillamente es volcar esta información en la estructura que vimos recién para la forma canónica. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que al frente puse el valor de a, que es un menos 1 en este caso, y bueno, por x menos la x del vértice, que me dio 2, más la y del vértice, que dio 1. ¿Sí? Y ahí ya tenemos entonces en rojo lo que sería la forma canónica de esta función cuadrática. Por supuesto, la forma que nos dieron en el problema es la polinómica, ¿no? Eso lo di por sentado.
Y vamos ahora a la factorizada, para lo cual necesitamos conocer las raíces, lo que habitualmente se expresa como x1 y x2. Bueno, hay que hacer la resolvente acá, no la voy a hacer, pero haciendo la resolvente van a obtener las dos raíces que son 1 y 3. Entonces, en la forma factorizada, en la estructura que presenté en la página anterior, volcamos estas raíces y nos queda así la forma factorizada. Cuidado que esta forma presenta en su estructura estos menos, ¿sí? Que, bueno, son fijos, ¿sí? Y de hecho hacen que si una raíz fuera negativa, bueno, choquen dos menos, con lo cual quedaría como un más. Entonces, cuidado con esos signitos, a no equivocarse con esa parte. Bueno, así de simple entonces, convertimos esta función cuadrática, que estaba escrita en su forma polinómica, a las otras dos formas posibles, la canónica y la factorizada. Entonces la conversión, como verán, es sencilla. Hay que hacer lo mismo que tiene que hacer para graficar. Ubicar el vértice y ubicar las raíces. Bien. Esto de las formas cuadráticas tiene otra aplicación u otro uso, que es en problemas de reconstrucción. Esta palabra yo la utilicé en función lineal como el procedimiento a través del cual nosotros armábamos la ecuación de una función lineal a partir del gráfico o de cierta información sobre el gráfico. Bueno, la misma concepción tiene la palabra reconstrucción en este contexto. Vamos a ver cómo construir la ecuación, cómo reconstruir la ecuación de una función cuadrática a partir del gráfico o de cierta información sobre el gráfico. Y van a ver cómo las formas entran acá en juego. Bueno, lo que dije recién un poquitito, ¿no? Otra aplicación de las diferentes formas cuadráticas es la reconstrucción de la ecuación de una parábola, como muestra el siguiente ejemplo. Vamos a hallar la ecuación de la función cuadrática, cuyo vértice se ubica en el punto -3, 1, y que corta al eje de las ordenadas en -2. La pregunta que tienen que hacerse es, la información que a mí me están dando, ¿en cuál de las tres formas me es más fácil de ubicar? Y si lo que me están dando es el vértice de esta función cuadrática, donde claramente esto es la x del vértice y esto es la y del vértice, evidentemente esa información la puedo volcar de forma inmediata en la forma canónica. Entonces vamos a construir la ecuación de esta función cuadrática en su forma canónica, porque me va a resultar más sencillo. La forma canónica es esta que tenemos acá, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, volcar el -3 en lugar de la x del vértice y el 1 en lugar de la y del vértice. Nos va a quedar inicialmente esto. Bueno, tenemos acá dos menos que chocan, que van a formar un más, por supuesto. Y nos queda pendiente el tema de, bueno, ¿cuánto vale este coeficiente principal A? No lo puedo dejar como A, tiene que tomar un valor determinado. Y por eso hay más información, no solamente me dieron el vértice, sino que me dieron este dato, que ahora vamos a ver cómo lo usamos. Bueno, tenemos la ecuación como la construimos hasta ahora, y nos dicen que corta el eje y en -2, lo cual es equivalente a decir que pasa por el punto 0, -2, ¿no? Porque el eje y o el eje de ordenadas es lo mismo. Entonces esto, de forma similar a como operábamos en función lineal, digamos, el hecho de saber que una función contiene un determinado punto me permite reemplazar a la x y a la y por las coordenadas de ese punto. Si me sirve de algo, bienvenido sea. Así que voy a reemplazar a la x por 0 y a la y por -2, porque eso me va a generar una ecuación muy sencillita, donde la a es lo único a despejar. Bueno, paso el 1 restando, el paréntesis da 3 y al cuadrado es 9, paso el 9 dividiendo, simplifico, y así calculo entonces el valor de nuestro coeficiente principal, que es -1/3. Conociendo el coeficiente principal, ahora puedo entonces escribir la ecuación canónica completita de esta función cuadrática. Va a ser y igual -1/3 por x más 3 al cuadrado más 1. No hace falta que la lleven, que la respuesta la den en forma polinómica. Esto es tan válido como la forma polinómica, ¿sí? Lo pueden dejar así, salvo que el problema explícitamente les pida la ecuación polinómica, lo pueden dejar expresado
En cualquiera de las tres formas va a estar bien. Bueno, entonces, como para extraer algunas conclusiones, algunos consejitos. Si nos dan información sobre el vértice, nos conviene usar la forma canónica, como pasó recién. Si nos dieran información sobre las raíces, nos conviene usar la forma factorizada, porque ahí caben las raíces con mucha facilidad. Y si nos dieran información, o mejor dicho, si la información que nos dan no es ni el vértice ni las raíces, bueno, sería un problema medio particular, pero probablemente convenga usar la forma polinómica. ¿Sí? Digo probablemente porque no es una certeza. Digamos que la mayoría de nuestros problemas van a estar entre estas dos posibilidades. Bien, entonces cada vez que nos pidan armar o construir la ecuación de una función cuadrática, sepan que tienen que involucrar a las formas cuadráticas. Bien, continuamos. Sistemas cuadráticos y mixtos. Cuando queremos encontrar la intersección en forma analítica, es decir, haciendo cuentas, entre dos rectas, vimos en clases anteriores que debíamos plantear lo que se conoce como un sistema de ecuaciones y lo resolvimos, en el ejemplo que presenté, por el método de igualación. Es el único que repasamos, hay varios métodos distintos, pero es uno que funciona en general bastante bien. Estos sistemas, que están formados justamente por las ecuaciones de dos rectas, se denominan sistemas lineales por obvias razones. De manera similar, si queremos encontrar la intersección entre dos parábolas, o bien de una parábola y una recta, vamos a plantear y resolver un sistema cuadrático o mixto, respectivamente, ¿no? El método de resolución es el mismo, ese mismo método de igualación. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a encontrar la intersección entre la parábola y igual x más 1 al cuadrado menos 3 y la recta y igual menos 2x menos 5. Entonces planteamos el sistema y yo les expliqué, cuando se habla de un sistema de ecuaciones, se las agrupa, digamos, a las dos ecuaciones con una llave. Yo quiero buscar el punto de contacto entre estas dos gráficas, es decir, el punto de x y que cumple con las dos ecuaciones porque está en las gráficas de ambas cosas. Bueno, hacemos la igualación y resolvemos la ecuación que surge. Al hacer la igualación, como les expliqué, nos queda esta ecuación que tenemos ahí. Y es una ecuación cuadrática, está súper desordenada porque tengo cosas con x de ambos lados, tengo un paréntesis al cuadrado, pero en definitiva es una ecuación de segundo grado. Así que va a haber que acomodarla un poquitito para terminar en un futuro haciéndola resolvente. Lo primero que se hace es eliminar los paréntesis, así que voy a ocuparme de trabajar con este término de acá, aplicando la formulita del cuadrado de binomio. Nos va a quedar entonces x al cuadrado más x más 2x más 1, en correspondencia al binomio al cuadrado. Bueno, y después lo demás todo igual, ¿no? Bueno, pasamos... bueno, eso no debería verse todavía. No, lo voy a eliminar. Ahí está. Entonces ahí tenemos la ecuación como me había quedado hasta ahora, y lo que hago es ordenar un poco. Acuérdense que una ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0 para poder aplicar la resolvente, así que tiro todos los términos de un lado, a la izquierda, junto las x con las x, los números con los números, me termina quedando esta ecuación cuadrática. Aplicamos la fórmula resolvente y voy a obtener así dos valores de x, ¿no? Menos 1 y menos 3 en este caso. ¿Qué significa eso? Lo que encontramos son las coordenadas x, o sea, las abscisas, de los dos puntos de contacto. O sea, por la forma que tiene una parábola, puede permitir, digamos, que haya dos puntos de intersección con una recta. Por ejemplo, una cosa así. ¿Sí? Entre dos rectas sería imposible que se corten dos veces, pero entre una parábola y una recta, o entre dos parábolas, tranquilamente podemos tener dos puntos de contacto. Y es lo que está saltando acá. Encontramos ahí las abscisas de estos dos puntos de contacto.
Pero a mí me interesa el punto completo, no solamente la abscisa. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la coordenada y, es decir, la ordenada, que acompaña a cada abscisa. ¿Cómo la encuentro? Bueno, la vamos a encontrar reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones originales del sistema. Una ecuación era, si mal no recuerdo, x más 1 al cuadrado menos 3, y la otra era y igual menos 2x menos 5. Bueno, en cualquiera de estas dos pueden reemplazar para encontrar la y. Por supuesto es más fácil hacerlo en este caso en la lineal, pero si lo hicieran en la cuadrática es lo mismo. Entonces reemplazo a la x por menos 1 y eso me va a dar el y sub 1, que es menos 3. Y reemplazo a la, o sea, menos 1 de x va con el menos 3 de y, y reemplazo a las x por menos 3 para encontrar el y sub 2, que me dio 1. Y así tengo entonces las coordenadas completas de los dos puntos de contacto entre esta parábola y esta recta. Menos 1, menos 3 es uno de los puntos, y menos 3, 1 es el otro. Así encontramos entonces ambos puntos de contacto. ¿Bien? Bueno, si bien con esto van a poder terminar la guía, no hace falta más explicación. Hay algunos problemitas que pueden llegar a traer algún dolorcito de cabeza, así que yo mañana voy a tratar de subirles un par de problemitas de los que están al final resueltos, ¿sí? Pero bueno, hagan el intento de terminar todo lo que es función cuadrática, no es para nada largo. Y imagínense, o esperémonos para la semana que viene, alguna actividad de función cuadrática. Bueno, les mando un saludo.